Este edificio es el hogar en Manhattan de un famoso periódico beligerante y el lugar de trabajo del alter ego de cierto lanzarredes. Así que vamos a los pasillos del Daily Bugle a ver qué secretos esconde. Para ser un bloque de oficinas ha sufrido una cantidad inusual de ataques de villanos. Originalmente se llamó el edificio Goodman, tiene 46 plantas y se encuentra en la 39 con la Segunda Avenida en Manhattan. Es el hogar del popular diario neoyorquino que nació en 1897. El periódico ocupa 3 plantas de redacción y 2 subsótanos de imprenta, y en sus comienzos la línea editorial mostró un apoyo a la emergente clase de héroes enmascarados, pero la cosa cambió cuando el reportero J. Jonah Jameson accedió al puesto de director. Este amasó dinero y compró el Daily Bugle y su sede, y considera a estos justicieros, sobre todo a Spider-Man, unos vigilantes sin ley, y publica incontables artículos sobre los peligros de estos personajes representan. Además, es un activo militante contra el crimen organizado que asola la ciudad de Nueva York, hecho que lo convierte a él y al edificio en un objetivo de varios de los personajes de la peor calaña de la urbe. Estas oficinas suelen recibir ataques de villanos en búsqueda de Jameson, de Spider-Man o de ambos. Por ejemplo, el Escorpión, el Buitre, la Mosca y el Duende Verde han causado estragos en el edificio. El Duende Verde lo ataca con bombas calabaza que lo deja casi que en el suelo, pero Spider-Man logra sostenerlo empleando cada átomo de su fuerza aumentada hasta que la gente que estaba dentro logra escapar y ponerse a salvo. Durante el evento Inferno, Nueva York queda plagada de demonios y este lugar es atacado una vez más, pero su personal lucha liderado por Jameson y rechaza la horda. El edificio está fuertemente vinculado a Jameson, pero tanto él como el imperio editorial han pertenecido también a Thomas Fireheart, alias Puma, Norman Osborn y Dexter Bennett. Este último convierte el Daily Bugle en un periódico sensacionalista llamado DB para disgusto de Jameson y demás personal, parte del cual responde fundando la publicación Frontline. El cambio de propietario no mejora la suerte del edificio. Por ejemplo, durante la invasión secreta, un Skrull disfrazado de Spider-Man ataca al personal en busca del Spider-Man original, y en lo que parece el canto del cisne de este emblema neoyorquino, Electro lo destroza por completo y hiere de gravedad a Dexter Bennett. Spider-Man y Jameson están presentes, pero no pueden evitar su derrumbamiento, por lo que su hogar original deja de existir, pero el Daily Bugle sigue vivo porque Jameson compra los derechos del nombre a los accionistas de Bennett y se los cede a Frontline. ¿Sabían todos estos datos de este famoso periódico? Realmente interesante. Como siempre, los medios de una u otra manera se meten en problemas, y más en este caso contra los villanos más poderosos. Espero les haya gustado y nada más les quiero recordar que la próxima semana nos vamos a un lugar educativo que pocos conocemos, así que prepárense para una visita bastante interesante y nos vemos muy pronto.